Me quedé allí, congelado, mientras las piezas caían en su lugar. De repente, la habitación parecía más pequeña, las paredes se cerraban sobre mí mientras veía a mi hermana menor, Katie, envuelta en el brazo de mi esposo, John. Su sonrisa fue una confirmación silenciosa de la traición. Las palabras de mi madre sobre el divorcio resonaron en mi mente, ahora mezcladas con un trasfondo insidioso. Ellos lo sabían, todos lo sabían, y sin embargo, aquí estaba yo, la última en entender la sombría farsa en la que se había convertido mi matrimonio. Sintiéndome como una espectadora en mi propia vida, vi cómo Katie apretaba a John, su voz azucarada y dulce. Hermana, ¿ves? Todo está resuelto entonces. Sus ojos, tan similares a los míos pero llenos de un brillo que no pude reconocer, sostuvieron los míos en un desafío audaz. Me tragué el nudo en la garganta, tratando de reunir la dignidad que me quedaba. ¿Has sentado? ¿Crees que puedes decidir sobre mi vida, mi matrimonio, como si fuera una comida que eliges de un menú? Mi voz comenzó tranquila pero creció en volumen, impulsada por la creciente tormenta interior. Ion, siempre el oportunista, permaneció en silencio, dejando que se desarrollara el drama, quizás disfrutando del espectáculo de dos hermanas destrozadas por sus afectos. Mi corazón se aceleró y una fría claridad se apoderó de mí. Esto no fue solo una traición, fue una revelación de la verdadera dinámica de mi familia. Siempre me había sentido el menor, el menos amado, y aquí estaba la prueba, envuelto en una sórdida aventura. Me volví hacia mis padres, sus rostros eran una mezcla de incomodidad y resignación. ¿Lo sabías?, acusé, con un silbido en la voz. Lo sabías, y aún así me empujaste hacia esto, esta farsa de un matrimonio. Mi padre, un hombre severo que rara vez mostraba emoción, desvió la mirada. Mi madre, sin embargo, se encontró con mi mirada. Había tristeza allí, quizás arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Wendy, pensamos que serías más feliz de esta manera. Libre de él. No lo esperábamos. ¿Esperar qué? ¿Eso me importaría? ¿Eso sentiría? La corté, la risa amarga en mi garganta. Oh, lo siento, madre. Más de lo que crees. Sin nada más que decir, me di la vuelta y salí de esa habitación, de esa casa, el lugar al que había llamado hogar pero que nunca me sentí realmente como en casa. Mis pasos eran pesados, cada uno haciéndose eco de la destrucción de la vida que había conocido. No miré hacia atrás. No pude. Los siguientes meses fueron un borrón de procedimientos legales, encuentros incómodos y chismes susurrados. Se firmaron los papeles del divorcio, se dividieron los bienes y, a pesar de todo, mantuve un exterior sereno. Pero por dentro, estaba reevaluando todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la familia. Luego vino David, un faro de calidez genuina en las frías consecuencias de mi matrimonio fallido. Conocerlo fue como respirar aire fresco después de estar sumergido bajo el agua durante demasiado tiempo. Nos conectamos por cosas simples, la risa surgió fácilmente y me sentí atraído por su sinceridad sin pretensiones, tan diferente del encanto calculado de John. David era un exitoso inversionista de bienes raíces, conocido en los círculos sociales como el rey de los bienes raíces, pero para mí, él era solo David, amable, divertido e inesperadamente realista a pesar de su riqueza. Nos casamos en silencio, un marcado contraste con la fanfarria de mi primera boda. Y ahora, años después, mientras esperaba la confrontación de mañana con Katie, me encontré reflexionando no sobre la venganza o la ira, sino sobre los profundos cambios en mi vida. Esperaba ver a Katie no por despecho, sino por curiosidad. ¿Cómo reaccionaría ella ante la verdad de mi nueva vida, al darme cuenta de que yo no era la hermana oprimida que dejó atrás, sino una mujer reconstruida, más fuerte y feliz? Mientras me preparaba para acostarme, David respiraba constantemente un ritmo reconfortante en la habitación tranquila, sentí una sensación de paz. Mañana llegaría, se intercambiarían palabras y la vida continuaría. Pero esta noche, me contenté con saber quién era y,
lo que es más importante, quien ya no era. Recuerdo vívidamente esa conversación, el frío despido a los ojos de mi padre cuando dictó mi destino. Acaba de terminar el divorcio rápidamente, murmuró, casi en voz baja, como si el mero hecho de hablar más alto hiciera que la situación fuera más real, más irreversible. A partir de hoy, Katie será la sucesora de esta casa. Alguien con una mancha en su registro familiar es una desgracia. La habitación giró y las palabras anteriores de mi madre resonaron en mi cabeza. Tú eres la hermana mayor, ¿verdad? Ella había dicho, su voz desprovista de la calidez que siempre había asociado con ella. Entonces me di cuenta con una claridad desgarradora, mi papel como hija confiable y obediente no había sido más que un marcador de posición hasta que Katie estuvo lista para intervenir. Con lágrimas nublando mi visión, escribí los papeles del divorcio. La tinta se secó en los lugares donde cayeron las gotas, cada mancha era un testimonio de la vida que me veía obligado a dejar atrás. No solo me estaba divorciando de John, me estaban separando de mi familia, de la identidad misma que me habían criado para encarnar. Después de firmar lo que parecía ser mi vida lejos, mis padres me instruyeron a empacar solo mis pertenencias personales. La finalidad de sus palabras, la velocidad a la que querían que saliera, era casi más de lo que podía soportar. Mientras recogía mis cosas, la realidad de mi nuevo e incierto futuro me presionaba fuertemente. Vas a pasar un mal rato de ahora en adelante, hermana. La voz de Katie era casi alegre mientras me entregaba un fajo de dinero, su dulzura anterior reemplazada por una burla burlona. Considere esto como una indemnización por despido. Sé agradecido. Sus palabras dolieron, cada una bofetada en mi cara, su transformación de hermana a usurpadora completa. Agarrando el fajo de dinero, salí de la casa que ya no era mi hogar, hacia la noche fría e implacable. El mundo parecía inclinarse, desconocido y duro. Como ama de casa a tiempo completo, no tenía medios inmediatos para ganarme la vida. Mi vida hasta ese momento había sido de preparación para un papel que ya no desempeñaba. Ni siquiera había tenido un trabajo a tiempo parcial. Perdido y solo, busqué refugio en un hotel para ordenar mis pensamientos. En esas horas tranquilas y solitarias, resolví comenzar de nuevo, construirme una vida lejos de la sombra de la traición de mi familia. Con el corazón apesadumbrado pero una chispa de determinación, me mudé al siguiente pueblo. Allí, encontré un agente de bienes raíces y alquilé un apartamento de una habitación, un marcado contraste con la lujosa extensión de mi vida anterior. Mis ahorros me permitieron asegurar el lugar sin tener que tocar el dinero que me arrojaron en burla. Cuando me instalé en mi modesto nuevo hogar, la realidad de mi situación se hundió. Encontrar un trabajo fue mi siguiente obstáculo, pero resultó más desafiante de lo que esperaba. Las palabras de Katie me perseguían, un cruel recordatorio de la influencia que ejercía John. Hermana, ¿no lo sabías? John tiene influencia en toda esta área. No te contratarán en ningún lugar donde postules. Su voz por teléfono fue tanto una burla como una advertencia. Fiel a sus palabras, mis intentos de encontrar empleo se encontraron con puertas cerradas y rechazos educados. Con cada rechazo, crecía el peso de mi aislamiento e impotencia. Quedó claro que si iba a reconstruir mi vida, no sería aquí, bajo el alcance opresivo de la influencia de John. Con una mezcla de desesperación y determinación, empaqué mis cosas una vez más y me mudé a un pueblo lejano, un lugar donde la brisa salada del mar ofrecía una apariencia de paz. Allí, finalmente pude conseguir un trabajo en un pequeño restaurante. El trabajo fue humilde y las horas largas, pero fue un comienzo, una oportunidad para ponerme de pie, reclamar mi dignidad y quizás, algún día, enfrentar el pasado con la fuerza de una vida reconstruida a partir de las cenizas de la traición. Adaptarme a mi nueva vida no fue fácil, pero la amabilidad de los lugareños hizo que la transición fuera más fluida de lo que había anticipado. A medida que me acostumbré a servir en el restaurante, comencé a aceptar el puesto con una nueva confianza, y eventualmente me convertí en una presencia familiar y reconfortante para los clientes habituales.
A menudo comentaban cómo mi sonrisa parecía alegrarles el día, lo que a su vez me animaba. La sonrisa de Wendy me da la fuerza para enfrentar el mañana, decían, y me hizo sentir que realmente había encontrado un lugar al que pertenecía. A pesar de ser bien recibido y, a menudo, alentado a pensar en volver a casarme, me mantuve cauteloso. Las cicatrices de mi pasado con John aún eran tiernas, y la idea de enredar mi vida con otra persona tan íntimamente de nuevo parecía abrumadora. Esquivé el tema cada vez que surgía, sin querer volver a sumergirme en las complejidades de una relación. Ya no estoy pensando en casarme, respondía cada vez que alguien sugería que todavía era lo suficientemente joven como para volver a casarme. En el fondo, estaba decidida a no encontrarme con alguien como John nunca más. Entre los clientes habituales del restaurante estaba David, un hombre que nunca intervino en mi vida personal con comentarios burlones o consejos no solicitados sobre volver a casarme. Nuestras conversaciones siempre fueron reconfortantes y me encontré esperando sus visitas. Unos 3 años después de instalarme en este tranquilo pueblo, David me sorprendió invitándome a salir. ¿Te gustaría ir a ver el océano?, preguntó un día, un poco nervioso, lo cual era una vista rara dada su compostura habitual. Su inesperado nerviosismo me hizo reír y acepté felizmente su invitación. Nuestra primera cita fue simple pero perfecta, un paseo por la playa de arena justo enfrente del restaurante. Hablamos de todo, desde sucesos cotidianos mundanos hasta nuestras historias personales más profundas. David compartió el dolor de perder a sus padres temprano y cómo había llegado a encontrar consuelo en este pequeño pueblo junto al mar. Cuando compartí mi propia historia, sobre mi familia y lo que había sucedido con John, las lágrimas brotaron de los ojos de David. Ver su genuina respuesta emocional, su empatía por mi dolor, me hizo darme cuenta de cuán profundamente él me entendía y se preocupaba por mí. Comenzamos a vernos con más frecuencia y, en poco tiempo, estábamos saliendo oficialmente. El flujo de nuestra relación fue tan natural que no puedo recordar quién confesó su amor primero. Aproximadamente un año después de que comenzamos a salir, David nos propuso matrimonio a su manera singularmente discreta. Me gustaría compartir una tumba contigo. ¿Es una propuesta?, preguntó, su voz se llenó de una mezcla de nerviosismo y sinceridad. A pesar de su enfoque poco convencional, acepté su propuesta con una cálida sonrisa, conmovida por la profundidad de su compromiso. Nos casamos sin la intención de informar a mi familia, dados los recuerdos dolorosos y las relaciones tensas. Sin embargo, David sugirió que al menos notificáramos a mis padres, si no para la reconciliación, entonces para el cierre. 4 años después de mi nuevo comienzo, los contacté para anunciar nuestro matrimonio. Su respuesta fue fría y desdeñosa. «Oh, estás vivo. Volverse a casar, adelante, pero no brindaremos ninguna asistencia. Si te casas con un hombre tan pobre, no vuelvas a cruzar nuestro umbral». Sus duras palabras fueron un amargo recordatorio de la distancia emocional que había crecido entre nosotros. Sentí una oleada de ira, lista para defender mi elección y mi nueva vida con David, pero él intervino con calma. «Entonces nos llevaremos a su hija con nosotros. No nos pondremos en contacto con usted en el futuro, ni le pediremos asistencia», afirmó con firmeza. Mis padres se sorprendieron por su comportamiento sencillo, su sorpresa inicial se convirtió rápidamente en enojo por lo que David, siempre el pilar de la fortaleza, manejó su ira con una sonrisa. Él tomó mi mano y juntos salimos de la casa de mi familia por última vez, listos para continuar nuestras vidas libres de las sombras de mi pasado. Mientras nos alejábamos, de la mano, supe que con David, había encontrado no solo una pareja, sino una verdadera compañera que me respetaba y amaba por lo que realmente era. La perspectiva de conocer a Katie después de todos estos años era inquietante, pero había una parte de mí que sentía curiosidad por saber cómo le había ido. Esa noche, mientras esperaba a que David volviera a casa, la anticipación se acumuló dentro de mí. Cuando llegó y le expliqué la situación, su reacción fue de apoyo inquebrantable. «Iré con mi atuendo habitual», dijo David,
con una sonrisa tranquilizadora. Su calma era contagiosa, y me encontré asintiendo con la cabeza, agradecida por su presencia y la normalidad que trajo a mi vida. Planeábamos enfrentar el día siguiente juntos, unidos. La mañana amaneció brillante y clara, como si reflejara la determinación que sentí. Juntos, David y yo nos preparamos para la confrontación. Vestía de manera sencilla, en marcado contraste con la opulenta imagen que Katie tenía de un magnate inmobiliario valorado en $500 millones. Su elección fue deliberada, un sutil desafío a las expectativas y pretensiones de mi viejo mundo. Mientras conducíamos a la reunión, mis pensamientos eran un torbellino. Recordé la insensibilidad de Katie, su búsqueda descarada de lo que quería a mis expensas. Sin embargo, aquí estaba, regresando no por necesidad o desesperación, sino para cerrar un capítulo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Al llegar al lugar de reunión designado, encontramos a Katie ya allí, esperando. Su expresión inicial fue de sorpresa al ver la aparición de David. La confusión era evidente en su rostro, y estaba claro que estaba tratando de reconciliar la imagen que le habían dado nuestros padres con la del hombre que estaba frente a ella. Katie, la saludé, con la voz firme a pesar de las agitadas emociones que había dentro. Ella me miró, sus ojos parpadeaban con una mezcla de emociones. «¿Te ves bien?», se las arregló para decir, aunque su tono estaba teñido de algo que no pude ubicar del todo. ¿Fueron celos? ¿Arrepentimiento? Necesitamos hablar, dije con firmeza, alejando la conversación de las bromas ociosas. Sobre el pasado y sobre lo que dijiste por teléfono. Katie asintió, aunque ahora parecía menos segura de sí misma, despojada de la bravuconería que tenía por la llamada. Cuando nos sentamos, la conversación comenzó tentativamente. Katie habló de sus gemelos, su voz era una mezcla de orgullo y algo parecido a suplicar. Era como si, a pesar de todo, ella buscara mi aprobación o quizás comprensión. Ella mencionó el supuesto regalo que esperaba, mirándome expectante. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Katie, no estoy aquí para reabrir viejas heridas, ni estoy aquí para cumplir expectativas irrazonables. Lo que sucedió entre nosotros no se puede cambiar, pero sí cómo avanzamos. Quiero que entiendas que mi vida ahora, con David, es diferente del pasado que compartimos. La expresión de Katie cambió mientras hablaba. La realidad de mis palabras pareció tardar en asimilarse. Sus siguientes palabras fueron vacilantes, muy lejos del tono triunfal que había usado por teléfono. Yo. Ya veo. Tal vez me equivoqué al asumir. David, que me había apoyado en silencio a mi lado, finalmente habló. Se trata de construir un futuro, no de detenerse en el pasado. Hemos seguido adelante, y tal vez sea hora de que tú hagas lo mismo. La reunión continuó, con tensiones que disminuyeron lentamente a medida que discutimos los límites y el respeto mutuo. Al ir en ese día, sentí una sensación de cierre. El viaje de regreso a casa con David fue tranquilo, reflexivo. Mientras nos tomábamos de la mano, me di cuenta de lo lejos que había llegado, de las sombras de mi pasado a una vida llena de amor y respeto genuinos, una vida en la que ya no estaba definida por las expectativas de los demás, sino por las elecciones que hice por mí mismo. Cuando entramos en la casa de mis padres, la tensión palpable era casi tan perceptible como el cambio tangible en la decoración desde mi última visita. Todo parecía un poco menos lujoso, aunque aún mantenía una fachada de la opulencia que recordaba. Katie, que nos había saludado ansiosamente en la puerta, retrocedió ligeramente ante nuestro atuendo. La absoluta simplicidad de nuestra ropa, cada artículo de apenas 0,20 en una tienda sin marca, fue una elección deliberada, un marcado contraste con la pretensión que a menudo se muestra aquí. ¿Qué pasa con esa ropa raída? ¿No eres un rey de los bienes raíces? La voz de Katie goteaba sarcasmo e incredulidad. Su rostro, esperando encontrar fallas, era una mezcla de confusión y burla.
Con una sonrisa tranquila, saqué mi teléfono inteligente y le mostré la pantalla que mostraba el nombre de David junto a una foto de él, con el nombre de su empresa, un actor importante en el mercado inmobiliario. No es mentira, dije simplemente, mirando cómo sus ojos se abrían mientras procesaba la información. Brown, ¿cómo en ese importante grupo inmobiliario? El presidente, ella exclamó, su burla anterior vacilando en la incertidumbre. Sí, exactamente, afirmé, aunque mi sonrisa tenía un toque de ironía. ¿Pero por qué llevas ropa tan raída? Ella replicó casi de inmediato, señalando nuestro atuendo con una mezcla de acusación e incredulidad. Tenemos que coincidir con la situación de gestión de la casa, ¿no? Respondí, mi tono ligero pero nítido. Consideramos que este nivel de etiqueta era apropiado para hoy. David y yo siempre habíamos mantenido un estándar de vestimenta respetuosa cuando visitábamos la casa de alguien, ya fuera con camisetas y jeans o atuendos más formales. La elección de hoy fue estratégica, destinada a inquietar y quizás humillar. La frustración de Katie era palpable mientras luchaba por alinear esta revelación con la imagen que había inventado de nosotros. A medida que avanzábamos hacia la sala de estar, el ambiente estaba cargado. Mis padres ya lanzaban sus críticas en el momento en que aparecíamos. Estás siendo ruidoso. Sé más elegante como Katie cuando abras la puerta. ¿Qué pasa con ese look barato? Realmente, estoy decepcionado de ti, declaró mi padre, con palabras agudas, con la intención de picar. No pude evitar reírme, lo absurdo de la situación despojaba de cualquier daño real a sus palabras. Katie estaba diciendo algo sobre casarse con un hombre rico, pero parece que fue solo una pretensión de Wendy, ¿verdad? Eso es todo lo que puedes permitirte usar después de todo, continuó, con un tono burlón. Mientras mis padres expresaban libremente su desdén, me encontré con su mirada con una sonrisa constante. Tal vez sea juzgar a las personas por su ropa lo que está causando que su negocio fracase, respondí. La habitación se quedó en silencio por un momento, sus expresiones cambiaron de desdén a conmoción. Escuché que estabas en números rojos el año pasado, y este término también parece inestable, ¿verdad? Agregué, más como una declaración que como una pregunta. La noticia pareció golpearlos como un toque frío de realidad, sus rostros una mezcla de incredulidad y vergüenza. Eso no es asunto tuyo, espetó mi madre, con la voz entrecortada. Quizás no, concedí suavemente, pero parece indicativo de un problema más amplio, ¿no? Mi voz era tranquila, desprovista de la animosidad que alguna vez pudo haber coloreado tal intercambio. De pie allí, con David a mi lado, sentí una fuerza interior, una profunda sensación de haber superado la necesidad de su aprobación o el miedo a su desaprobación. La conversación que siguió fue un baile de palabras, un delicado equilibrio de revelar lo suficiente como para hacerles reconsiderar sus suposiciones y juicios anteriores. Mientras David y yo navegábamos por la delicada dinámica familiar, sentí una abrumadora sensación de claridad y propósito, ya no era el peón en sus manos sino un jugador por derecho propio, remodelando la narrativa en mis propios términos. Vi a Katie pisotear sus pies con frustración, su rostro una mezcla de ira e incredulidad. Estaba claro que no había anticipado el giro que tomaría la conversación. Después de que David le quitó el brazo por la fuerza y calificó su comportamiento de repulsivo, ella pareció lidiar con la realidad de que sus tácticas habituales no iban a funcionar esta vez. ¿Repulsivo, yo? Sí, es repulsivo, reiteró David, con un tono firme pero desprovisto de ira. Él no solo la estaba despidiendo físicamente, sino también estableciendo un límite al que ella no estaba acostumbrada. El siguiente arrebato de Katie estuvo teñido de desesperación. ¿Cómo te atreves a decirme cosas tan groseras? Soy más guapa que esa simple hermana mía, ¿eh? Su voz se elevó, aguda y amarga, mientras se comparaba conmigo, buscando validación en cualidades superficiales. Eso es imposible. Wendy es más delgada, su piel es más clara y sus rasgos son más refinados. Sobre todo, su corazón es mucho más puro, respondió David,
no para enfrentarnos unos a otros, sino para subrayar el contraste en valores y comportamiento. Continuó enumerando mis cualidades, mis habilidades culinarias, intelecto, compasión y honestidad. Sus palabras, aunque halagadoras, me incomodaron un poco, no porque no fueran ciertas, sino porque no sentía que fuera necesario decirlas en ese entorno. No competía con Katie, simplemente quería vivir mi vida de manera diferente. Tiré suavemente de la manga de David, indicándole que se tranquilizara. No era propio de él presumir o hacer comparaciones, y sabía que solo estaba tratando de protegerme y establecer líneas claras frente a mi familia, que parecía prosperar socavándome. David se volvió hacia mí, con una sonrisa cálida y comprensiva, reconociendo mi incomodidad. Esta modestia es otro encanto que tienes que es diferente al de ella, agregó, suavizando sus declaraciones anteriores pero dejando en claro que me apoyó incondicionalmente. Katie, todavía furiosa por el rechazo y las comparaciones directas, pisoteó los pies, visiblemente más molesta. Parecía que había engordado desde la última vez que la vi, hecho que se sumó a su frustración al sentir el peso físico y metafórico de la situación. La habitación estaba tensa, cargada de una mezcla de emociones. Decidí que era hora de alejar la conversación de los ataques personales y volver al asunto en cuestión. No estamos aquí para discutir sobre quién es mejor o peor, dije, con la voz tranquila pero firme. Estamos aquí para discutir el futuro de esta familia y qué se puede hacer con la situación de la compañía. Mis padres, que habían estado en su mayoría en silencio, intercambiaron miradas inquietas. La atmósfera era pesada, una mezcla de viejos agravios y nuevas realidades chocando. Mencioné anteriormente que planeo renunciar a cualquier herencia, continué, dirigiéndome directamente a ellos. Esa decisión se mantiene independientemente de los resultados financieros. No se trata de dinero. Se trata de vivir una vida que sea fiel a mis valores. A medida que se desarrollaba la conversación, sentí que se acumulaba una sensación de cierre. Cualquiera que fuera el resultado, estaba segura de una cosa: mi futuro ya no estaría atado al drama familiar que una vez había definido gran parte de mi vida. Estaba forjando un nuevo camino con David, basado en el respeto mutuo y el amor genuino, cualidades claramente ausentes de las relaciones que presencié mientras crecía. La reunión no fue solo una confrontación, sino una declaración de mi independencia y un paso hacia un futuro en el que mi valía no estaba determinada por la riqueza o la belleza, sino por la integridad y la compasión. Ver a John arrodillarse ante mí, su expresión una mezcla de desesperación y una retorcida sensación de revelación, fue casi surrealista. Debe haber sido el destino para nosotros terminar de esta manera, exclamó, como si los años de dolor, traición y agitación pudieran simplemente limpiarse con una declaración de destino. Me quedé allí parado, sorprendido por la audacia de su declaración. El aire estaba lleno de tensión, las recientes revelaciones ensombrecían la dinámica familiar ya tensa. La repentina propuesta de John de reavivar lo que una vez habíamos sentido no solo inapropiado sino también profundamente insultante, considerando las circunstancias. Mientras procesaba el caos que se desarrollaba ante mí, la voz de Katie se elevó por encima del clamor, su tono agudo y acusatorio. Disculpe, ¿qué está diciendo? ¿Crees que mi hermana es mejor que yo? Imposible. Estaba claramente indignada, su rostro enrojecido con una mezcla de vergüenza y rabia. Ion, todavía de rodillas, parecía ajeno al impacto de sus palabras, o tal vez eligió ignorar la incomodidad que estaba causando. Por supuesto, Wendy nunca me culpó por hacer trampa, y yo era libre de hacer lo que quisiera. Si hubiera niños con Wendy, ella los cuidaría, así que no tuve que hacerlo, continuó. Sus palabras se derramaron sin pensar. Fue un duro recordatorio de la vida de la que había escapado, una vida en la que mis sentimientos y bienestar eran secundarios a los caprichos y deseos de los demás. David, parado a mi lado, sintió mi incomodidad y intervino antes de que pudiera responder. John, necesitas entender que las cosas han cambiado. Wendy ha seguido adelante. Ella no es la misma persona de la que te divorciaste.
Lo que está sugiriendo no es solo irreal, es injusto para ella y para los compromisos que ha asumido desde tu divorcio, dijo David con firmeza, con voz tranquila pero autorizada. Ion miró a David, luego a mí, su rostro era una mezcla de confusión y comprensión cuando comenzó a comprender la gravedad de su error. La habitación quedó en silencio por un momento, el único sonido fue el suave murmullo de los gemelos en los brazos de John. Katie, todavía tambaleándose por las acusaciones y el drama que se desarrollaba, parecía tener dificultades con la información sobre sus propias indiscreciones matrimoniales y el estado de la compañía de su familia. Su desafío inicial lentamente dio paso a un comportamiento más reflexivo, quizás dándose cuenta de la profundidad del engaño y la manipulación que habían caracterizado su matrimonio. En cuanto a mis padres, parecían abrumados por las múltiples revelaciones, el estado fallido de su negocio, los problemas de estilo de vida de Katie y el comportamiento inapropiado de John. Permanecieron en su mayoría en silencio, quizás sin saber cómo reparar las fracturas dentro de la familia. Creo que es mejor que nos vayamos, le dije en voz baja a David. No había nada más que ganar al continuar la conversación. La familia que una vez conocí ya no era la misma, y quedarse aquí solo serviría para profundizar las heridas que eran claramente evidentes. David asintió, y nos dimos la vuelta para irnos, alejándonos de la confusión. Cuando salimos, sentí que me levantaban un peso de los hombros, un peso que no me había dado cuenta del todo de que todavía cargaba. Afuera, el aire era fresco y claro, un marcado contraste con la atmósfera sofocante que acabábamos de dejar atrás. Respiré hondo, sintiendo la presencia solidaria de David a mi lado, y supe que sin importar lo que nos deparara el futuro, lo enfrentaríamos juntos, muy alejados de las sombras de mi pasado. La audacia de sus demandas me dejó sin palabras por un momento. Allí estaba yo, parado en medio de una familia que había mostrado poco respeto por mí hasta que percibieron que podía ser útil. La realización dolió, pero no fue sorprendente. Wendy, lo siento por todo, pero estamos realmente en problemas. Si realmente tienes dinero, ¿no nos ayudas? La súplica de mi madre fue desesperada, casi frenética. A su lado, Katie intervino, haciéndose eco del sentimiento de que la familia debería ayudarse mutuamente. Realmente fue irónico cómo de repente recordaron los lazos familiares cuando sus fortunas disminuyeron. Recordé las innumerables veces que necesité su apoyo, solo para encontrarme con hombros fríos y puertas cerradas. Ahora, mientras enfrentaban sus crisis, esperaban que abriera mis brazos y mi billetera sin dudarlo. Dejemos todo atrás, ¿verdad? Mi madre continuó, su voz mezclada con un tono esperanzador pero poco sincero. La frase era manipuladora, con la intención de pasar por alto los años de abandono y lucha emocional que me impusieron. Los miré, realmente los miré, y lo que vi no fueron los rostros de familias que anhelan la reconciliación, sino oportunistas acorralados por sus circunstancias. Mi respuesta fue tranquila, la claridad de mi decisión sonaba verdadera en mi voz. El perdón es algo que el agraviado puede ofrecer, no que los malhechores puedan solicitar, afirmé claramente. Es inútil esperar que reflexiones sobre tus acciones o cómo han afectado a los demás, especialmente a mí. Pude ver la incredulidad en sus ojos, tal vez porque nunca habían esperado que me pusiera de pie así. Tal vez pensaron que la tímida y complaciente Wendy todavía estaba parada frente a ellos. Pero ya no era esa persona. En cuanto a ayudarte financieramente, continué, debo ser claro. Mi responsabilidad ahora es con mi propia familia, David y la vida que hemos construido juntos. Te apresuraste a despedirme cuando ya no servía a tus intereses. Ahora, debes entender que no soy parte de tu solución financiera. La habitación se puso tensa. La expresión de Katie pasó de la esperanza a la indignación al darse cuenta de que sus intentos de manipularme de regreso al redil estaban fracasando. Mis padres, atrapados entre su desesperación y su orgullo, lucharon por mantener la compostura. Eres parte de esta familia, vamos, hermana, no seas malhumorada, intentó Katie nuevamente, su tono era una mezcla de súplica e irritación.
Respiré hondo, sintiendo la presencia solidaria de David detrás de mí, conectándome a tierra. Ser familia no me obliga automáticamente a solucionar tus problemas, respondí, con la voz firme. Has hecho tu cama, ahora acuéstate en ella. Sus rostros cayeron, y por un momento, vi la cruda y sin adornos verdad de nuestra relación reflejada en mí. No fue fácil alejarme, decirle estas cosas a las personas que se suponía que eran mis parientes más cercanos. Pero era necesario para mi propio bienestar y para la santidad de la vida que había elegido con David. Al darse cuenta de mi mirada resuelta, se estremecieron levemente, sus sonrisas forzadas vacilaron al darse cuenta de que sus tácticas habituales eran ineficaces. Me di la vuelta, listo para dejar atrás este capítulo, con David a mi lado, un silencioso pilar de fortaleza. Cuando salimos de casa, el peso de sus expectativas y la carga de mi pasado finalmente comenzaron a levantarse. Estaba libre, verdaderamente libre, de los lazos tóxicos que me habían atado durante tanto tiempo. Mientras le extendía el sobre a Katie, sus ojos parpadearon entre él y yo, una mezcla de confusión y desesperación clara en su rostro. Pude ver los engranajes girando mientras trataba de reconciliar a la persona que una vez manipuló con la que estaba frente a ella ahora, inflexible y decidida. Esta es la compensación que me diste cuando pensaste que podrías descartarme como un objeto pesado, dije, con la voz firme, aunque un ligero temblor delató el peso emocional del momento. No lo he usado. Sigue siendo la cantidad exacta que me diste. Coloqué el sobre en la mesa de café, empujándolo hacia ella con un empujón firme. Considere esto como un regalo de regreso para la celebración del nacimiento. Es un poco más de lo que pediste, pero piensa en ello como una indemnización por despido. El silencio que siguió fue palpable. La gravedad de mi declaración pareció finalmente llegar a casa para todos en la sala. Mi padre, previamente enrojecido por la traición y la ira, ahora parecía completamente derrotado, con la mirada vacía mientras procesaba el alcance del engaño que había empañado su vida. El rostro de mi madre permaneció pálido, sus labios apretados en una delgada línea, la realidad de sus acciones pasadas desenredándose ante sus propios ojos. Katie vaciló antes de levantar el sobre, con las manos ligeramente temblorosas. Estaba claro que estaba luchando por mantener la compostura ante tal denuncia pública de las acciones de ella y su madre. ¿Hemos terminado aquí?, pregunté. Mi voz llevaba una finalidad que indicaba que estaba cerrando este capítulo de mi vida para siempre. He decidido renunciar a cualquier herencia, así que haz lo que quieras de aquí en adelante. Pero a cambio, no pidas mi ayuda. No quiero tener nada que ver contigo de ahora en adelante. A pesar de mi postura firme, mi corazón se aceleró y mi voz tembló ligeramente hacia el final. Esto no fue solo una confrontación, fue una declaración de mi independencia de una familia que solo me había visto como un peón en sus retorcidos juegos. David, sintiendo mi determinación y el costo emocional que la confrontación estaba cobrando en mí, tocó suavemente mi hombro, una muestra silenciosa de apoyo. Él había sido mi roca a través de esta prueba, sin vacilar ni una sola vez en su compromiso de estar a mi lado. Muy bien, es hora de go, dije, dándole a David una mirada que comunicaba mi disposición a dejar todo esto atrás. Justo antes de darme la vuelta para salir de la habitación, volví a mirar a mi familia, viendo las miradas de asombro en sus rostros. Esto fue más que una despedida, fue una catarsis. Cuando salimos de la casa, el aire se sintió más ligero, casi refrescante. Sentí que se me quitaba un peso de los hombros, una carga que había llevado durante demasiado tiempo y que ahora había quedado en esa habitación con el sobre la mesa. Esto no fue solo una salida física del espacio, sino una liberación emocional y psicológica de los lazos que me habían atado a un pasado tóxico. Afuera, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras en el camino por delante. Pero la luz no se desvanecía, estaba cambiando, prometiendo un nuevo amanecer que era completamente mío. Cuando David y yo nos alejamos, sentí no solo el apoyo de su mano sobre la mía,
sino la fuerza de mis propias convicciones que me llevaban hacia un futuro en el que ya no me definían el engaño y la manipulación de mi familia, sino mi propia resiliencia e integridad. Mientras me sentaba cómodamente en la mecedora junto a la ventana, la suave luz de la tarde proyectaba suaves patrones en el piso, continué tejiendo los diminutos calcetines de bebé. David estaba en la guardería, su risa resonaba ligeramente por la casa mientras luchaba por decidir entre la gran cantidad de muestras de pintura que había traído a casa. De vez en cuando, asomaba la cabeza para pedirme mi opinión, su emoción era palpable y completamente contagiosa. Oye, Wendy, ¿qué piensas de este tono? ¿Se llama cielo de la mañana, demasiado sutil para las paredes de la guardería? David levantó una muestra azul pálido, sus ojos brillaban de entusiasmo. Sonreí, dejando de lado mi tejido por un momento para considerar el color. Es hermoso, David. Hará que la habitación se sienta tranquila y relajante. Sonrió, satisfecho con la aprobación, y desapareció de regreso a la guardería. El sonido de sus movimientos era un ruido de fondo reconfortante. Nuestra vida aquí, lejos de la agitación del drama continuo de mi familia, se había convertido en un santuario de paz y sueños compartidos. La comunidad nos había acogido cálidamente, su amabilidad contrastaba marcadamente con la frialdad de nuestras relaciones familiares. Durante mis caminatas diarias, los vecinos se detenían a charlar, ofreciéndoles felicitaciones y consejos bien intencionados para el bebé. Su cuidado genuino fue algo que nunca había experimentado con mi propia familia. David no podía decidir entre azul o verde para la ropa de cama, así que compré ambos, le bromeé más tarde mientras colocaba 2 juegos de sábanas para cuna, una de cada color. Su hábito de prepararse para todos los escenarios posibles era entrañable y ligeramente divertido. Te estás adelantando, le regañé suavemente, observando cómo arreglaba y reorganizaba los muebles de la guardería. A pesar de aconsejarle que se tomara las cosas con calma, su entusiasmo fue una fuente de alegría para mí. Oh, él pateó. Realmente, papá está aquí, me reí, colocando la mano de David donde el bebé acababa de mudarse. Su rostro se iluminó, una amplia sonrisa se extendió por sus rasgos cuando sintió otra patada. Papá también te ama, susurró, presionando un beso en mi barriga. Estos momentos, sencillos y llenos de amor, eran lo que siempre había soñado. Estaban muy lejos de la compleja red de engaño y manipulación que había caracterizado mi vida anterior. Ahora, mientras nos preparábamos para la llegada de nuestro hijo, encontré una nueva fuerza y propósito. El apoyo de nuestro pueblo y los lazos que estábamos construyendo aquí me aseguraron que nuestro hijo crecería en un ambiente acogedor, rodeado de personas que se preocupaban no por obligación, sino por afecto genuino. A medida que se acercaba la fecha de parto, mi anticipación creció, pero también lo hizo mi tranquilidad. Saber que David y yo estábamos creando un hogar lleno de amor y risas para nuestro hijo me dio una inmensa sensación de satisfacción. Volví a tejer, el suave tintineo de las agujas hizo un sonido meditativo mientras pensaba en nuestro futuro aquí. Esta comunidad, esta vida que estábamos construyendo, era más de lo que jamás había esperado, era un testimonio del hecho de que a veces, dejar atrás lo que sabes es necesario para encontrar lo que realmente necesitas.